Dejo esto como una declaración de resolución para que nadie se confunda. 1. Sic vis pacem para bellum. Latín. El sargento del campamento nos hacía recitarlo como plegaria. Sic vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Capítulo 1. La pesadilla de Roanapur. El castigador. Un tercer grupo desconocido había llegado y combatido ferozmente con el Hotel Moscú y la tríada de Hong Kong. Los italianos y los colombianos los apoyaban, expulsando al tercer grupo tras 2 meses de intensos combates. Varias bandas permanecieron descontroladas mientras el Hotel Moscú y la tríada de Hong Kong se recuperaban de las profundas heridas dejadas por las secuelas de esta guerra. La delincuencia, a pesar de ser Roanapur una ciudad plagada de delincuencia, comenzó a propagarse desenfrenadamente. La noticia estalló cuando un diplomático estadounidense fue asesinado durante una visita temporal a Roanapur, lo que generó atención mundial. Esta atención atrajo a muchas fuentes. La CIA fue una de ellas, y como resultado, Tina Madani también se enteró. Ella conocía a un hombre, y solo a un hombre, que sería capaz de barrer las calles de esa ciudad podrida, y no tener ni un solo arrepentimiento después. Castillo Franco. 23 de mayo de 2018, 2240. Roanapur, Tailandia. Adhusbar. Un pequeño grupo de pandilleros, matones y otros criminales se había reunido aquí para una reunión. Era una reunión de poca monta, pero aún vigilada por muchas facciones por su potencial desenfrenado. Sería el comienzo perfecto de una larga lista de bajas para un hombre decidido a librar a Roanapur de su infestación. Adhus había abierto justo en medio de la guerra de 2 meses en Roanapur. Fue destruido solo una vez por milagro, y el dueño tuvo que reconstruirlo. Ahora, era un lugar de moda para que muchos vinieran a relajarse. La taberna Yellow Strip sufrió más tiroteos. Diferentes personajes aparecieron allí. No, el bar de Adhu es un lugar de encuentro. Las armas y las drogas son constantes, pero Adhu es un hombre alto y formidable que se ha ganado el respeto gracias a su determinación. Pero este lugar ya no era seguro. Entonces, digamos que conseguiste trasladar la droga de Malasia a Filipinas, ¿sí? Claro que sí, no fue difícil, esos transbordadores transportan cualquier cosa por un buen dinero. El líder hispano, alto y de hombros anchos, dio una calada a un puro. En el centro de la mesa, fichas, cartas, droga y dinero. Tiempo de sobra para los delincuentes de Roanapur. A su alrededor, otros 4 hombres. Un hispano bajo y gordo, y 3 blancos delgados con cortes de pelo similares. Impostores, principalmente. Dirigiendo una pequeña banda hacia el norte de aspirantes a militares. Los mexicanos pertenecían a un cártel vinculado al verdadero cártel mexicano, y su profesión era la de ser vectores puros del tráfico de drogas y personas, entrando y saliendo del sur de Asia hacia Sudamérica. Uno de los hombres blancos delgados comentó, con un cigarrillo en la boca: y nuestros chicos están de guardia todo el camino, asegurándose de que tus cosas entren en el agujero. El líder del cártel asintió, mirándolo, pero devolviéndole la mirada inmediatamente. Sí, y no la arruines esta vez. Una vez más, y vas a tener un día muy malo. El hombre delgado exhaló, mirando fijamente al líder por unos instantes, luego volvió a la mesa de madera vacía. Bien, volvamos a las cartas, estoy cansado de esto. El hombre se inclinó, agarró el conjunto de cartas para repartir. Las apiló, las barajó y luego comenzó a repartir a las otras 4 que estaban sobre la mesa. Afuera, un taxi dejó a un hombre. El hombre pagó en efectivo, dejando que el conductor se quedara con el cambio y se marchó con un simple gesto de la cabeza. Sin palabras. El hombre llevaba una chaqueta de cuero hasta la rodilla, con la cremallera cerrada hasta el cuello. Vaqueros azules, botas militares negras de caña alta y una expresión de resignación, juzgando el bar. El hombre suspiró, frotándose las manos. Se dirigió a la barra, bajando lentamente la cremallera de su chaqueta. Al llegar a la puerta, el hombre la abrió lentamente y entró en el bar, que estaba descuidado. Los hombres no lo miraron fijamente, ni siquiera lo miraron. El hombre llamado Frank Castle era muy conocido, pero nadie esperaba verlo, ya que rara vez se conocía su profesión debido a su actividad en Nueva York. Todos los demás, sin embargo, lo observaban con una mezcla de asombro y miedo. El emblema de la calavera pintado en su chaleco especial, blanco sobre negro, contrastaba con la visión del castigador sobre la sociedad. No habló, pero pronto alguien más lo hizo.
Tú, casi con la misma rapidez, Frank sacó una MP5A3 de su chaqueta, con un cargador de tambor de 100 balas en el compartimento del cargador, y disparó un tiro a la cabeza del hombre. Rápidamente, todas las cabezas se giraron y Castle tomó la palabra. No dijo nada, solo apretó el gatillo. Muchos no tuvieron tiempo, o quizás no comprendieron lo que estaba a punto de suceder. Los hombres de la mesa fueron los primeros en caer, con el pecho herido por múltiples balas de 9 milímetros, y la bala se extendió por el resto del bar, obligando a algunos a agacharse para cubrirse, mientras que otros se desangraban en el acto. Castle se quedó allí unos segundos, vaciando el cargador hasta que se agotó. Una vez seco, lo dejó caer sobre su pecho y sacó una granada de fragmentación M67 de una bolsa en su chaleco. Apretó el cierre, quitó el seguro, la arrojó al bar y salió. Segundos después, la granada explotó, destrozando la pequeña barra con una explosión contundente y destrozadora. No tardaría mucho en que todo el pueblo se enterara de esto. Pasaron semanas tras la explosión en el bar de Abu. Nadie sobrevivió, y en muchos de los otros encuentros que tuvo Punisher, pocos sobrevivieron. Los que sobrevivieron huyeron a algún lugar sin avisar a nadie. Los tiroteos, el derramamiento de sangre y la inquietud eran comunes en Roanapur, y la reducción de la manada por parte de Punisher pasó desapercibida en su mayor parte. Eso fue hasta que se lanzó contra el Hotel Moscú. Capítulo 2. El exterminio de los rusos. La camioneta de Punisher estaba estacionada cerca de un conocido puesto de avanzada de Anatoly Arkaevich, un oficial del Hotel Moscú. En este lugar, un complejo de apartamentos de 2 plantas fue desmantelado y convertido en una casa de drogas, y un pequeño cuartel para los soldados que lo ocupaban. Arkaevich, Castle, lo había rastreado hasta allí, lo vio entrar hacía unos días y sabía que se quedaría. La información del último grupo de canallas que mató se lo confirmó. Lo exploró y quedó satisfecho con su descubrimiento. Castle salió de la camioneta por el lado del conductor y caminó hacia la parte trasera. Abriendo ambas puertas, dentro estaba el chaleco característico con la calavera pintada y varias armas con munición a juego. Castle eligió primero su cañón de mano, un Desert Eagle 44, y lo colocó en una funda en el muslo, a su derecha. Luego, se ajustó el chaleco al pecho, sujetándolo con 4 correas ajustables a cada lado del abdomen. Una vez asegurado, Castle se colocó una funda en el abdomen izquierdo. En ella, colocó una P226, con un silenciador circular que cubría la boca del cañón para reducir el sonido mientras entraba. Finalmente, su arma principal, la M4A1, estaba equipada con un holográfico 1X, supresor, láser lateral y una escopeta Master Key bajo el cañón. Castle rápidamente recogió su munición, los cargadores de fusil a sus costados y los 2 juegos de cargadores de pistola en su muslo izquierdo. Los cartuchos de repuesto para su herramienta de recámara estaban guardados en una bolsa con velcro justo encima de los cargadores de fusil, a su lado derecho. Castle dejó que la correa de retención sujetara el M4A1 a su espalda, y en su lugar, tomó una bolsa de lona negra llena de diversas herramientas. Cerró la puerta trasera y se adentró en los callejones, con la mano derecha apoyada en la empuñadura de su P226, por si alguien se cruzaba con él mientras se acercaba. Anatoly Arkaevich. El ruso estaba sentado en una oficina, revisando las órdenes enviadas desde Balalaika sobre las patrullas en su zona. Una taza de té estaba junto a él, cortesía de los lugareños. Era tarde y lo mantenía despierto, así que pudo archivar el último trabajo. Necesitaban distribuir más blanco para controlar los fondos, algo que se podía arreglar fácilmente. Anatoly suspiró, tomó la taza de té y dio un sorbo suave y lento del líquido tibio, luego la volvió a dejar. Muchos hombres en ese momento estaban dormidos o de guardia, patrullando el perímetro, monitoreando cámaras o en otras tareas, para proteger la abundancia de drogas y otras mercancías que tenían allí. Los rumores de un nuevo hombre en la ciudad le rondaron la mente por un instante, pero los descartó rápidamente. Justiciero o no, no habría nada que pudiera impedir el paso al Hotel Moscú. Mientras pensaba eso, una violenta explosión sacudió el aparcamiento de abajo, destrozando la ventana que tenía detrás y cubriendo la habitación de cristales. Instintivamente, Anatoly se acurrucó en su escritorio, rodeándose la cabeza y el cuello con los brazos para protegerlos. Anatoly se despertó zarandeado, y un ruso corpulento y completamente equipado lo saludó, sentado al pie de su escritorio. Anatoly. ¿Estás bien? El hombre, joven comparado con los hombres más curtidos de la fuerza, era un recluta cuando se separaron.
Se llamaba Nico, sostenía un acme en las manos, con un Makarov a la altura de la cadera. Anatoly asintió, estirando la cintura al ponerse de pie y apartando la silla. Anatoly sacó un Stechkinach de su escritorio, con la culata ya puesta. ¿Qué pasa?, preguntó Anatoly, y Nico respondió rápidamente. El hombre está aquí, señor. Ya pasó el control de seguridad del edificio y se dirige a la zona de drogas. Anatoly siseó. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo ha podido pasar tan rápido? Miró su reloj. Habían pasado 2 minutos desde la explosión. Por los informes de incendios de abajo, solo podía oír los disparos del AK-47, lo que significaba que el hombre usaba un arma con silenciador. Rápido, envíen un mensaje a casa, puede que necesitemos refuerzos. Nico asintió y salió corriendo. Anatoly se ató el Stechkin al pecho, separó la culata y la dejó sobre el escritorio. Abrió otro cajón y sacó una bandolera para el AK-74 y el cargador. Se colocó la bandolera con 5 cargadores, 3 para el AK y 2 para el Stechkin, tomó su carabina y salió de la habitación a toda prisa. Frank Castle introdujo el Stanag en el cargador de su M4, presionando el retén de la corredera con la misma mano, cargando el primero de 30 proyectiles de 5,56 milímetros en su rifle. Castle ya había devorado la mayor parte del primer piso. Su primera línea de seguridad quedó reducida a cadáveres acribillados para cuando se supo qué había sucedido. Castle llevaba la bolsa de lona cruzada a la espalda y un pasamontañas negro sobre la cara, con la calavera blanca pintada encima. Punisher dobló la esquina, con la M4 apuntando a la puerta blanca y pastosa, entreabierta. Justo en la abertura, un cadáver yacía acurrucado contra el suelo, con 3 disparos de la M4 a uno de Castle en el pecho. Castle se movió entonces hacia la izquierda por un pasillo, agachado, con el rifle apuntando al frente. El pasillo terminaba en un callejón sin salida, con 2 puertas a cada lado. Una estaba etiquetada, la otra no. Castle apuntó con su rifle a la puerta sin etiqueta, la armería. 2 disparos rápidos inutilizaron las bisagras, y un tercero destrozó la cerradura. Castle se abalanzó, golpeando la puerta con el hombro y atravesándola corriendo. 2 hombres dentro estaban preparados, pero Castle fue más rápido. Una ráfaga de su rifle alcanzó a un hombre del pecho al cuello, empujándolo contra la pared. Mientras el segundo se movía para disparar su AKM, Castle apoyó el hombro izquierdo en el suelo, rodando y esquivando la ráfaga inicial del hombre. Castle terminó tendido en el suelo, apuntando con su rifle al hombre, disparándole 2 balas del calibre 5,56 en el cráneo. El castigador no perdió tiempo, se puso de pie de un salto y se dio la vuelta. Detrás de él había una puerta de hierro, y dentro, una plétora de armas que el hotel había adquirido en Roanapur. Había muchísimas. AK-74, AKs, G3, FAL y SVD. El castigador tiró de la correa de sujeción de su M4A1, sujetándola a la espalda. Dejando caer el hombro izquierdo, Punisher se quitó la bolsa de lona de la espalda. La abrió, extrajo un explosivo plástico y lo cebó. Punisher lo deslizó entre los barrotes. No le interesaba robarles a estos mafiosos. Tenía su propio arsenal. Castle cargó la bolsa de lona de nuevo sobre su espalda, desenfundando su Desert Eagle y agarrándola con ambas manos, mientras sacaba la armería con el cañón hacia adelante. Afuera había 2 hombres, de espaldas a él, hacia donde solía estar. El castigador simplemente sonrió al apretar el gatillo. Una bala del calibre 44 golpeó a uno de ellos contra la pared, desportillando al segundo hombre y dejándolo tendido en el suelo. Se dirigió hacia el lado izquierdo del pasillo, asestando otra bala en la espalda del hombre mientras este luchaba por comprender lo sucedido, condenándolo. Otro ruso salió corriendo de la esquina, con el rifle apuntando al lugar de donde provenía el primer disparo. Castle disparó primero, atravesando el ojo izquierdo del ruso con una bala, haciéndolo girar y catapultándolo al pasillo central. Castle se hizo a la derecha rápidamente cuando otro hombre se acercó. Punisher lo recibió con un rápido golpe de 44 en la garganta, lanzándolo hacia atrás contra otro hombre. Punisher vio varios cuerpos apilados y listos, pero no listos para él. Castle arrojó las 3,44 restantes contra la hilera de cadáveres, sorprendido por la repentina respuesta de su camarada, derribando a 4 de ellos al suelo. Castle enfundó la pistola con una mano, sacando la P226 de la otra y moviéndose hacia el otro lado del pasillo. Castle disparó 3 veces al último hombre mientras este forcejeaba por sacar su rifle de entre los cadáveres frente a él, rematándolo. El castigador se deslizó por otro pasillo lateral, guardando la P226 en la funda de la que la sacó.
Castle cambió el cargador por su Desert Eagle y luego sacó la M4A1 de debajo de la bolsa de lona que llevaba a la espalda. Apuntando con la boca del cañón, dobló rápidamente la esquina. 2 rusos bajaban corriendo las escaleras, y con una ráfaga de 5.56, Castle los hizo rodar por el suelo, acribillados a balazos. Subiendo las escaleras, Castle apuntaba con su rifle a la barandilla. No había nadie, y al ascender al segundo nivel, oyó gritos desde dentro. Acababan de darse cuenta de que sus equipos de comunicación no funcionaban. Castle había activado un inhibidor de interferencias desde su vehículo antes de irse. Destruyó todos sus vehículos con una explosión y ahora se abría paso entre sus hombres con facilidad. Podía apreciar su habilidad, pero el castigador seguía siendo mejor que estos viejos con uniformes viejos. Al llegar al último piso, un hombre iba de un pasillo a otro cuando vio a Castle subiendo. Castle le disparó 2 balas en el pecho, derribándolo al suelo, con la sangre manando de sus heridas. Castle se movió a la izquierda, colocó la llave maestra en la cerradura y disparó, aprovechando el impulso, irrumpiendo en la habitación. Un rápido barrido encontró a un hombre cargando una bolsa. El castigador le disparó 3 balas en la espalda, esparciendo sangre y cuerpo sobre el polvo blanco. Castle atravesó la habitación y se dirigió a la siguiente puerta, que conducía al pasillo. Afuera, oía a varios hombres rugiendo por el pasillo. Castle se dirigió hacia la puerta, encaramándose en la bisagra, con el rifle apuntando lo suficientemente lejos como para tenerla levantada. Cargó la llave maestra y uno de los 3 cartuchos restantes en la recámara. Pudo ver la sombra de alguien avanzando, abriendo la puerta, y alguien entrando lentamente. Castle retrocedió y apuntó su arma a la sombra, dejando escapar el perdigón calibre 12 de la llave maestra, que atravesó la madera y la carne de un hombre y perforó al segundo. Apretando el gatillo, Castle giró a la derecha, descargando una lluvia de balas del calibre 5.56 contra la pared. Los cuerpos se desplomaron entre el sonido de las balas con silenciador mientras él vaciaba el resto del cargador contra la pared. Castle dejó caer rápidamente el rifle sobre su pecho, desenfundó la Desert Eagle y salió disparado por la puerta. El hombre al que disparó a través de la brecha inicial seguía con vida, agarrándose una gran herida en el abdomen, una de las muchas manchas de sangre en su cuerpo. El castigador despachó a uno más, atravesándole la cabeza con una 44. Castle oyó el rugido de un AK-47, que astilló la pared sobre él, dándole un puñetazo en la espalda, que le impactó el chaleco. Giró bruscamente y se desplomó en cuclillas, con una quemadura ardiente en el lado izquierdo de la cabeza. Castle se movió a la derecha, estrellándose contra la pared para evitar un segundo golpe. Necesitaba ser rápido. Ser sorprendido no era lo ideal. Disparando el 44, una bala atravesó la entrepierna de un corpulento ruso, derramando abundante sangre mientras el joven ruso rubio gritaba de dolor y caía de espaldas al suelo. Castle se levantó y un hombre apareció de repente, disparando ya contra su posición con un AX-74U. Castle se agachó y rodó de izquierda a derecha, de vuelta a la habitación de la que había salido. Anatoly Arkayevich, tras disparar su carabina contra el hombre con el cráneo, obligándolo a retroceder, agarró a Nico por el arma y lo arrastró de vuelta a la habitación, cerrando la puerta de golpe. Nico se agarró la herida con los puños apretados, y sus gritos se acallaron al atormentarse por el dolor. Anatoly agarró el rostro de Nico, mirándolo a los ojos doloridos con expresión de ira. No, Nico, no, por Dios, por favor, no. Nico intentó decir algo, pero la arteria femoral rota en su entrepierna le había sangrado demasiado, desangrándose. El corpulento Nico se desplomó en los brazos de Anatoly. Anatoly sacó el Stechkin de su funda y gritó con fuerza, irrumpiendo por la puerta y entrando en la habitación contigua, disparando su ametralladora sin control contra los escritorios, el cuerpo y la bolsa. Anatoly se dio cuenta de que no había nadie. El cargador se vació y el Stechkin se abrió. Se giró para irse, viendo un par de calaveras blancas mirándolo desde la esquina. Frank Castle, el castigador, observó cómo el hombre vaciaba su arma, desenfundando su P226 y apuntando a su rodilla. Al girarse, su expresión de asombro lo decía todo. El castigador apretó el gatillo rápidamente, destrozándole la rodilla derecha y haciendo que el hombre se desplomara. Un segundo disparo le perforó el hombro izquierdo, soltando la pistola automática de las manos de Anatoly. Castle se abalanzó sobre él mientras Anatoly se reconfiguraba, o al menos lo intentaba, golpeándolo con la bota en la cara y golpeándole la cabeza contra un escritorio. Anatoly miró al cielo, con la mente despejada.
Castle retiró 2 juegos de torniquetes, apretándolos rápidamente sobre el brazo y el muslo del hombre, deteniendo la hemorragia. Con una cuerda, ató las manos y los pies del hombre con una atadura de pies y manos antes de sacar el resto de los objetos de su mochila. El hombre estaba debidamente incapacitado, y Castle se dedicó a colocar el resto de los explosivos plásticos en el segundo piso. Al regresar, Anatoly se había apoyado en un escritorio, mirando al castigador enmascarado con furia. Castle se acercó y se agachó frente al enfurecido Ruskie, ladeando la cabeza y sonriendo bajo el pasamontañas de calavera que llevaba. Rápidamente, Castle sacó un cuchillo de la vaina que llevaba al hombro y lo presionó contra el pecho de Anatoly. Si hablas, vives. Si te quedas callado, empiezo a cortar, ¿entiendes? El ruso lo fulminó con la mirada, pero entendió perfectamente lo que Castle decía. Castle esbozó una sonrisa, retrayendo la espada unos centímetros. Bien. Habla. Capítulo 3. Llamada de socorro. Balalaika, la alta e imponente mujer rusa, lucía su típica chaqueta de paracaidista rusa, colgada de los hombros y abotonada hasta el cuello. Frente a ella, uno de sus tenientes la informaba sobre la situación del puesto de avanzada de Anatoly. Señora, todos los hombres de Anatoly murieron, la mitad del arsenal fue robada y el resto fue destruido junto con el edificio. Balalaika dio una larga calada a su cigarro, exhalándolo al aire. Esto es inaceptable, ¿cómo pudo un solo hombre acabar con toda la unidad de Anatoly? El teniente se aclaró la garganta. Bueno, señora, hay un posible culpable, pero nunca ha actuado contra nosotros, hasta ahora. Le ofreció un expediente a Balalaika, quien lo tomó y lo abrió. Ladeó la cabeza, ligeramente confundida. ¿Frank Castle? ¿Qué hace el castigador en Rohanapur? El teniente negó con la cabeza. No conozco al capitán, pero no puede ser bueno. Balalaika asintió, arrojando el expediente sobre el escritorio. Claro que sí. Llama a Dutch, contrataré sus servicios para esto. Pon una recompensa por él. 20.000. El teniente asintió. Sí, señora. Luego salió de la habitación. Balalaika se sentó en su escritorio, cogió su teléfono y marcó algunos números. Compañía Laguna, qué pesado, se burló Revi, con las piernas cruzadas sobre la mesa donde Rock y Benny jugaban a las cartas. Eres un desastre, Benny. De verdad, un desastre de verdad. Rock rió, con un cigarrillo en la comisura de los labios. Anda, Revi. Ha mejorado un poco. Benny esbozó una sonrisa tímida, encogiéndose de hombros. Oye, solo soy informático, ¿vale? Dutch se acercó, fulminándolos con la mirada. Todos tenían un cigarrillo, un cenicero y algo de beber cerca. Había pizza tirada en el suelo, y armas desmontadas estaban por todas partes en varias mesas. Dutch chasqueó los dedos para llamar su atención. Tenemos un nuevo contrato. Uno muy grande. 20.000 cada uno. Revi se levantó de golpe, con los ojos llenos de una especie de hambre feroz. Madre mía. ¿Qué es? Dutch mostró una foto. Rock y Benny sintieron un nudo en el estómago, y Revi incluso pareció intimidado. Era una grabación de seguridad que Balalaika había enviado de Frank Castle destrozando a los guardias. Era una imagen de su flanco y emboscada en el segundo piso. Frank Castle, también conocido como Dutch, fue interrumpido por Revi. El maldito castigador. Dutch asintió. Así es. Punisher eliminó a toda una estación de hombres de Balalaika, incluyendo a Anatoly Arkaevich, y luego quemó el lugar por completo. Dutch dobló la foto y la tiró a la basura. Rock parecía algo aliviado de no verla más, encorvado en el sitio. Al igual que Benny, quien apagó el cigarrillo y dio un largo trago de whisky. Revi permaneció sentado, incrédulo, parpadeando al ver a Dutch. Sus teléfonos están enmarcados rápido, así que cuando vuelva a atacar, nos presentaremos y nos encargaremos de él. Tendremos ayuda. Shenhua, Eda, Saurier y Loton, se burló Revi. Así que tenemos a Chinglish, a la zorra de la iglesia, al mudo y al bicho raro. Esto va a salir de maravilla. Dutch asintió. Simplemente no se dejen matar. No quiero que mueran bajo mi cuidado, ¿entiendes? Revi asintió. Tranquilo, Dutch, lo vamos a matar. Rob rió dócilmente. Sí, y le hablaré hasta dejarlo sin palabras. Benny se encogió de hombros y volvió a su mano de cartas. Dutch salió de la habitación, y Revi se desplomó en el sofá. Demonios, tío, el castigador, mierda. Capítulo 4. Batalla por Godfest parte 1. Castle cargó el cargador de su G-36C, y cargó una bala en la recámara. Por lo demás, llevaba el mismo armamento.
Desert Eagle IP-226. Un cuchillo de combate en la pantorrilla derecha, el muslo izquierdo y uno de repuesto en la parte trasera de la cintura. Su chaleco estaba recién decorado, con pintura nueva, cubriendo las heridas del pasado. Castle se echó encima una gabardina larga, salió de la parte trasera de su camioneta y pisó la acera. 2 pisos más arriba, un hombre con binoculares. Boris, con una radio en la otra mano, dijo: Vladimir, tenemos una identificación segura. Hazlos pasar. Castle entró por la puerta trasera del local. Era el club del pobre Jackpot. Probablemente Anatoly le contó todos los detalles jugosos. Pornografía ilegal, tráfico de personas, tráfico de armas, drogas, etc. Boris tuvo que admitir que este Castle era bueno en su trabajo. Pobre Anatoly, también, pensó. Recogiendo sus binoculares, Boris metió la radio en el bolsillo de su chaqueta y cogió un AK-74 de la pared. Estaba a punto de haber un baño de sangre en el club de striptease Godfest. Castle sacó su P-226 con silenciador y abrió la puerta trasera. Un hombre estaba allí de pie, de espaldas a él, sin prestarle mucha atención. Tenía una especie de escopeta en sus manos. De corredera, calibre 12. Castle tenía todo lo que necesitaba saber. Apretó el gatillo de su pistola y disparó una bala subsónica de 9x19 que le atravesó el cráneo. Irrumpiendo en la habitación mientras el cuerpo caía al suelo, un segundo hombre se puso de pie, cargando una Mac-10 para el servicio. El castigador no le permitió reaccionar después de eso, disparándole 2 balazos en el cráneo con precisión silenciosa y letal. La habitación parecía una sala de descanso para guardias. Solo había algunas drogas, revistas y una computadora con pornografía. Al pasar a la siguiente sala, la estaban procesando. Los narcotraficantes clasificaban la mercancía para los clientes de este club nocturno de mala muerte. Castle identificó a 3 guardias que patrullaban la sala al fondo. Uno cerca. Con breves toques, Castle les disparó una bala en el cráneo. Los procesadores miraron a su alrededor, conmocionados, presas del pánico. Castle abrió la boca, casi como un ladrido. Váyanse ya. Los trabajadores, ya fueran forzados a trabajar o voluntarios sin que Castle lo supiera, lo miraron. Se dispersaron casi de inmediato, corriendo hacia la salida por la que salió el castigador. La primera persona que dobló la esquina vio a un grupo de hombres y mujeres amontonados en la puerta. El primer hombre a la derecha, corpulento, negro, empuñaba una escopeta Remington Magnum y se llevaba el índice izquierdo a los labios. Frente a él, una mujer chino-americana, con 2 beretas en la mano, sonreía amenazadoramente, vestida solo con su top corto, sus pantalones cortos vaqueros y su chaleco de cuero. Detrás de ella estaban Sawyer y Shenhua. Detrás de Dutch, el hombre corpulento, eran Loton y Eda. Detrás de Eda y Shenhua, 2 soldados del Hotel Moscú, cortesía de Boris. La chica gritó al verlos, casi chillando, pero sus gritos fueron silenciados por Dutch, que la agarró y la sacó de la puerta. El castigador oyó un grito y, al darse la vuelta, vio a los trabajadores salir corriendo, pero más rápido que antes. Quizás alertando a alguien de su presencia. Mal. Esto significaba que el castigador estaba acorralado en un club nocturno lleno de civiles. Mantuvo su P-226 apuntando a la puerta, esperando. Tras él, la puerta del club se abrió de golpe y entró un moscovita de pura cepa. Castle se giró bruscamente y disparó 3 balas. Una impactó en el portafusil, la segunda en el hombro y la tercera le perforó el cráneo. Casi al unísono, Dutch y Revy irrumpieron en la parte trasera. Revy disparaba una y otra vez con ambas pistolas hacia la posición de Castle, y Dutch disparaba un cartucho de perdigones del calibre 12 a la habitación. El castigador oyó los disparos zumbando junto a su cabeza, y luego los perdigones se clavaron en la espalda de su chaleco, haciéndolo girar y arrojándolo al suelo. Oyó a más rusos salir del club, listos para entrar, junto con quienes se movían por detrás. Castle se movió a izquierda y derecha, empuñando una granada de humo en una mano y una bomba de conmoción en la otra. Preparando ambas, Castle las arrojó al centro de la sala, girando y arrastrándose bajo las enormes mesas de distribución mientras ambos equipos entraban en tropel. Revy y Dutch recorrieron la sala con los rusos, armas en alto. Había 3 filas de mesas de distribución, una para crack, otra para marihuana y otra para pornografía. Cada una era de madera contrachapada, de 1 metro de altura, y fácilmente podría albergar a alguien escondido debajo, si es que alguien no esperaba que alguien estuviera agachado debajo. Momentos después de que entraran corriendo, Revy maldijo: ¿Dónde demonios se ha metido?
Tubbs negó con la cabeza, sin bajar la guardia mientras Loton y Sawyer rodeaban un extremo, Shenhua Yeda el otro. Revi gimió de frustración y dejó caer sus pistolas un instante para quejarse. Antes de que pudiera emitir un sonido, una explosión insoportablemente fuerte le atravesó los oídos, haciendo estallar algo dentro de su cabeza y provocando un intenso dolor que le recorrió la parte superior del cuerpo. La visión se nubló cuando Revi tropezó con sus propios pies, golpeándose la cabeza contra una de las mesas y cayendo al suelo. Su visión comenzó a oscurecerse al ver el humo que emanaba de una granada. Creían que tenían acorralado a Punisher, pero estaban equivocados. Castle tomó nota mental. Estos rusos están más actualizados de lo que pensaba. Los portaplacas no eran tendencia en los 70, así que han actualizado su arsenal con los viejos. No importaba. El castigador podía compensarlo. Para resistir el golpe conmocionante, Castle se tapó los oídos, abrió la boca y luego cerró los ojos. Solo necesitaba un poco de trabajo casual, algo en lo que rara vez confiaba. Pero jugó a su favor. Al salir de su posición, Castle se levantó y vio a hombres y mujeres tambaleándose como si los hubieran atropellado. El castigador se echó su G-36C al hombro y apretó el gatillo con furia, disparando con su arma automática. El sonido de su rugido acompañó la lluvia de plomo. Atacó a múltiples objetivos, rusos que caían por su izquierda, huyendo antes de que pudiera alcanzar a los del centro. Había muchos cadáveres que habían corrido hasta allí para matarlo. Bien. El castigador usó su mano izquierda para agarrar un cargador nuevo, golpeando el seguro para soltarlo, recorriendo el lomo trasero y pateando la cantonera para sacarlo. Introduciendo el cargador en el hueco del cargador, Castle se levantó y accionó la palanca de amartillado, cargando la primera de 30 balas. En ese tiempo, no había seguido al hombre de la gabardina a su derecha, que empuñaba una de sus dos pistolas C96. Loton aprendió demasiadas veces a no hacer sus entradas, pero no pudo evitarlo. Incluso desorientado, el hombre tenía una voluntad de hierro para ser el más genial y atrevido del campo. Hora de ser castigado, castigador. Castle giró bruscamente la cabeza, pero Loton disparó uno de sus C96, casi por primera vez. La bala atravesó el centro de la G-36C de Castle. Punisher se desplazó rápidamente hacia la derecha, impidiendo que Loton lo apuntara para disparar de nuevo. La mano derecha de Punisher cruzó su pecho, adornado con una calavera, y desenfundó la Desert Eagle. Disparó desde la cadera y golpeó a Loton en el pecho, impulsándolo hacia atrás contra la pared. A toda prisa, Castle movió la mano izquierda y se quitó la G-36C del cuerpo. La correa de sujeción era un verdadero fastidio. Doblando la esquina apareció una motosierra chirriante. Una chica bajita llamada Sawyer la blandía con furia. Punisher retrocedió, y cuando Sawyer volvió a blandirla contra el pecho de Castle, agarró la culata del arma y la blandió para interceptarla. La cadena de la herramienta se sacudió contra el cuerpo de polímero de la G-36C, destrozando el exterior y lanzando fragmentos de plástico por todas partes. Atacó la cara de Sawyer, pero Castle le arrebató el arma de la mano, y Sawyer quedó con fragmentos de plástico en la cara. Sin embargo, Punisher lo pisaba los talones. Ella lo sabía y se lanzó con otro ataque. Su motosierra se clavó en el pecho blindado de Castle, y la cadena devoró su chaleco, saltando y abrasando una herida ardiente en la mejilla izquierda. El castigador gritó, un grito entre la ira y el dolor. Castle se resistió cuando el disparo de una pistola recorrió la habitación, impactándole justo a la izquierda de la cabeza. Cayó al suelo, plantando la espalda contra la cubierta mientras Sawyer le apuntaba a la cabeza con la motosierra, fallando estrepitosamente. Sería su último error, decidió el castigador. Apretando 2 veces el gatillo de su Desert Eagle, Castle disparó 2 balas calibre 50 a través del pequeño torso de Sawyer, quien se contorsionó y retorció bajo el impacto de 2 balas de alto calibre. Al caer al suelo, sus jadeos indicaron que las balas le habían atravesado los pulmones. La sangre se filtraba por ambas heridas y le salía a borbotones por la boca. La habitación se estaba llenando de humo, y Castle oía a más gente charlando, levantándose, apenas recuperados, pero aún dispuestos a matarlo. Qué lástima que nunca tuvieran ni idea de dónde estaba. Revi sentía un fuerte latido en la cabeza. Oyó un disparo, la motosierra de Sawyer zumbando en el aire, otro disparo, luego 2. Al abrir los ojos, no vio nada, solo humo negro ondeando frente a ella. Los últimos reflujos de la motosierra de Sawyer se apagaron de repente tras esos 2 disparos, y fueron fuertes. Desert Eagle, igual que la vieja, ¿eh? Revi intentó reír a carcajadas, pero apenas pudo ponerse de pie.
La granada de conmoción casi la había tirado al suelo, explotando junto a ella. Ni siquiera podía ver a Dutch. No podía ver sus brazos, ni nada, estaba muerta. ¿La mató el maldito Punisher? A la mierda. Revy, con un poco de fuerza de voluntad y pura adrenalina, se arrodilló. A su lado había un cutlass. Revy lo agarró, llevándolo hasta la cintura, usando la mano izquierda para mantener el equilibrio mientras contenía un vómito. Un disparo retumbante se oyó de nuevo. Luego otro. Luego otro. Algo estaba cerca de su izquierda, y levantó la vista, una calavera blanca la miraba desde arriba, y el rostro de un hombre demasiado furioso para expresarlo con palabras. La sangre le corría por el lado izquierdo de la cara, y la calavera que tenía en el pecho estaba masticada, retorcida y destrozada. El hecho de que estuviera allí, significa, revísiseo mientras intentaba ponerse de pie, mirando a Castle. Tú, joder, mataste a Sawyer, jódete, el castigador se burló, poniendo su Desert Eagle al nivel de la cabeza de Revy. Así que, esto era todo. Muerte. Revy no podría atraparlo esta vez. Sentía la sangre correrle por la cara. Debió de haberse golpeado la cabeza contra el suelo o contra una de las líneas. Probablemente una conmoción cerebral, o algo peor. Daba igual. ¿Estaba muerta, no? Revy miró fijamente a Castle mientras se preparaba para ejecutarla. Para castigarla y enviarla directamente al infierno. Este video fue creado por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque el video ha sido robado de mi canal y resubido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal si quieres ver más contenido como este. Capítulo 5. Batalla por Godfest parte 2. Tras la explosión de la granada de conmoción, Dutch solo oyó disparos y gritos. Una ráfaga larga y entrecortada de disparos, seguida de 2 disparos. La motosierra de Sawyer, otro disparo, la motosierra seguía, luego, 2 disparos más. La motosierra se detuvo inmediatamente. Dutch calculó que Sawyer probablemente estaba muerto. No hay tiempo, se dijo. Castle ejecutaba a un ruso abatido tras otro. Se encontró arrodillándose, agarrando su escopeta. Le salía sangre de la boca. Debió de haberse roto la cara con algo, se mordió la lengua. No podía hablar, apenas oía, salvo por el ruido. Al levantar la vista, Dutch vio el destello del arma de Castle ejecutando a otro ruso demasiado resistente para su propio bien. Entonces, dio un paso adelante y apuntó con su arma a la cabeza de Revy mientras ella maldecía. Tú, joder, mataste a Sawyer, joderte, no. No perderá a nadie de su tripulación. Castle no podía ver a Dutch con esta humareda ahora mismo. Qué suerte la mía, pensó Dutch mientras se ponía la escopeta al hombro, apuntando directamente al pecho de Castle. El cráneo parecía mutilado desde ese ángulo. Claro, Dutch lo miraba con ojos de dolor. Revy esperaba que el disparo fuera de la pistola en su cara. El destello de la Desert Eagle que le quemaría los ojos milisegundos antes de que el contenido de su cráneo se vaciara en el suelo frío y duro. Pero eso no ocurrió. En cambio, el rugido de una escopeta impactó a Castle en el pecho, haciéndolo caer de espaldas contra una de las mesas de distribución, tirando un producto. Castle tropezó entre el humo y se dirigió hacia la entrada trasera. El castigador respiró con dificultad al entrar al club. La gente corría o se congelaba de frío al verlo. Tenía el cráneo destrozado por una motosierra y una escopeta, y la sangre le corría por el lado izquierdo de la cara. Castle sacó un cargador nuevo de su chaleco, lo cambió por el viejo y lo dejó caer al suelo. Entonces, la gente corrió. Al fondo, Castle vio al responsable del club, todavía sentado, con los guardias haciéndole marchar. Captaron la mirada del castigador demasiado tarde, y este les hizo pagar. Con 2 disparos, el castigador les abrió un agujero en el cráneo a cada uno de los matones, arrojando sus cadáveres sobre los sofás junto a Jackpot. Al acercarse, Castle se cernió sobre el hombre, colocado por una mezcla de drogas, quien lo miró con miedo. El castigador casi podía oler la orina que le salía de los pantalones. Por favor, hombre, no hagas. Jackpot se quedó sin palabras cuando Punisher levantó su Desert Eagle y le disparó una bala en el cráneo, partiéndolo casi en 2 y esparciendo las entrañas por el asiento semicircular. Tras él, Castle oía el trote de botas desde atrás. Arrodillándose, Castle levantó del suelo las 2 armas de los guardias. 2 subametralladoras Uzi, alineadas con la entrada trasera, completamente abierta. El castigador vio salir a varias figuras rusos, liderados por una monja y una mujer china.
Castle fue visto casi al instante, pero ya los tenía en la mira. Al apretar ambos gatillos, la combinación de Uzi vibró, disparando balas de 9 milímetros contra los cuerpos de los rusos, desgarrando piernas y brazos, y atravesando el pecho de la mujer china, mientras que la monja recibió un impacto en el cráneo. Los cuerpos yacían planos mientras la ráfaga de fuego era acompañada por el rugido furioso del castigador. Pasaron unos instantes y ambas metralletas se quedaron sin munición. Castle la soltó y volvió a desenfundar su Desert Eagle, disparando a la oscuridad que se arremolinaba tras los cuerpos que se retorcían frente a él. La corredera de la Desert Eagle se bloqueó. El castigador sacó un cargador nuevo de su chaleco, accionó el desenganche y dejó caer el viejo. Tras colocar el nuevo, Castle accionó el desenganche con la mano izquierda y se movió a la izquierda, agachado, con la mira puesta en la entrada trasera y la espalda contra la pared más cercana. Mientras Castle se acercaba a la entrada principal, un trío de chinos irrumpió, disparando hacia atrás. La tríada de Hong Kong. Castle golpeó la Desert Eagle, abriéndoles agujeros del tamaño de un puño en la cabeza. Un cuarto hombre dobló la esquina. Su primer instinto fue patear la Desert Eagle. El contundente cañón de mano salió despedido de la mano de Castle. El castigador se abalanzó hacia adelante, agachándose, hundiendo el hombro en la cintura del hombre duro, arrancándole las piernas y derribándolo al suelo. El castigador rodeó con su mano derecha la subametralladora del hombre, quitándole el cuchillo de la cintura izquierda y desenvainándolo. Apuñalándolo con fuerza en la garganta, el hombre duro levantó el antebrazo derecho y bloqueó el golpe, con la punta de la hoja a centímetros de su ojo. Castle retiró el cuchillo, clavándoselo profundamente en el antebrazo. Aprovechando el momento, Castle le clavó el puño derecho en la mandíbula, y a continuación le hundió el cuchillo en la garganta. El castigador oyó pasos tras él, preparándose para entrar. Agarró los M12S de los artilleros de la tríada, se giró sobre una rodilla y apretó el gatillo. Mientras los hombres de la tríada de Hong Kong cruzaban la puerta a toda velocidad, una ráfaga de 9 milímetros los destrozó. El castigador tuvo tiempo de sobra. Tomó 2 cargadores de M12S del coche del muerto, los colocó en el suyo y sustituyó el cargador actual por un tercero. Tras sujetarse la correa al torso, Castle sacó la pistola, una Browning E-Power. Tras guardarla en la funda del muslo, Castle se levantó y acercó el M12S a su línea de visión. Por la puerta principal entraba un tercer grupo. La tríada de Hong Kong, después del Hotel Moscú. Así que, pensó Castle, estaban trabajando juntos. Como una especie de coalición. Pensó en su camioneta, con la ametralladora montada en la parte trasera. Bueno, ese era el plan. Frente a la entrada trasera, el humo salía en masa. El castigador sacó una granada de fragmentación M67, quitó el seguro, activó el cierre y la arrojó a la puerta principal. Corrió hacia la parte trasera, llegando justo cuando la entrada principal estallaba en una explosión, matando a todos los que quedaron atrapados en la explosión. Castle pasó por encima de los cuerpos que había dejado caer, examinándolos momentáneamente al pasar. La mujer china y la monja aún se despertaban. Las dejaría, por ahora. Ahora mismo, Castle tenía otros planes. Moviéndose por la parte trasera, solo vio los cuerpos que había dejado caer. El hombre negro corpulento había desaparecido, el que iba ligero de ropa, el de la gabardina y un par de rusos que contó también habían desaparecido. Mirando a su derecha, el castigador notó que el cuerpo de la chica de la motosierra seguía allí, sin vida en sus ojos, inmóvil y vacío, rodeado por un gran charco de sangre. El castigador salió por la puerta trasera, con la M12S lista. Un rastro de sangre se dirigía a la izquierda. La furgoneta de Castle estaba a la derecha. Boris oyó el matadero desde donde estaba sentado. Vio cómo la gente salía corriendo, oyó los disparos, entonces, la explosión sacudió la fachada del edificio. Boris mantenía la vista atenta, con el AK-74 en la mano. Al fondo, Boris vio a Castle, corriendo hacia el callejón del que venía. Boris levantó su AK-74 y cambió el modo de disparo del rifle a semiautomático. Castle oyó un disparo y sintió un dolor punzante que le recorrió el muslo derecho. Se desplomó un instante, se puso de pie tambaleándose, cojeando de la pierna lesionada. Un segundo disparo le atravesó el brazo derecho y lo obligó a soltar el arma. El M12S se le aferraba al pecho por la bandolera. En ese momento, Castle estaba en la esquina y se abalanzó sobre ella. Quienquiera que fuera ya no lo puedo ver bien. El castigador llegó a su camioneta, se desplomó en la parte trasera y abrió rápidamente su botiquín.
El torniquete 1, alrededor del muslo, el número 2, alrededor del brazo. ¡Qué ironía! Quienquiera que fuera, debió haber visto lo que le hizo a Anatoly. Boris vio a el castigador doblar la esquina cojeando, bajando el rifle. Solo podía pensar en cómo sangraría como Anatoly. Un ruso nunca olvida algo así. Boris pulsó la radio. Vladimir, lleva a tu equipo y ve al callejón de atrás, detrás de Godfest. Un equipo ruso, liderado por Vladimir Pakirov, atravesó el callejón 30 segundos después de la llamada. No se sabían señales de que Castle se marchara, y, por lo que sabían, estaba acorralado y agonizando dentro de la camioneta. Vladimir, a la cabeza, apuntaba con su SAG-74U, con 10 hombres a su lado, avanzando a baja altura, con suavidad y rapidez. Doblaron la esquina y llegaron a la camioneta. La parte trasera estaba cerrada, por supuesto, y se veía un rastro de sangre donde Boris disparó con precisión en el muslo. Rodeando la camioneta, los hombres se mantuvieron a varios metros de distancia. Dentro oyeron algo. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Al acercarse a la camioneta, las puertas se abrieron de golpe, seguidas de una granada aturdidora, y luego se cerraron con la misma rapidez. La bomba explotó, cegando la vista del equipo y desorientándolos. Las puertas se abrieron de golpe. Frank Castle, el castigador, manejaba una ametralladora pesada M2HB calibre 50 montada sobre un trípode en la parte trasera de su camioneta. El potente disparo del arma los desgarró. Vladimir y otros 3 quedaron completamente partidos por la mitad, con las vísceras derramándose al suelo mientras sus cuerpos eran perforados y desgarrados. Los demás tenían trozos enteros desgarrados a través de sus chalecos, piernas, cabezas y otras extremidades. 6 segundos después, el castigador había arrasado al equipo con fuego de calibre 50. Sus cuerpos yacían esparcidos como macabros adornos en la calle. Sangre, huesos y cartílagos salpicaban cada centímetro donde estarían sus cadáveres. Castle cerró la puerta de golpe, se sentó en el asiento del conductor y activó el encendido. Segundos después, se fue, regresando al lugar de donde había venido. Capítulo 6. Consecuencias. Balalaika volvió a encenderle un cigarrillo. No parecía que hubieran pasado años, meses ni días desde que la sangre volvió a sus pies. Se sentía como la hora anterior, hundida hasta las rodillas en Afganistán, rodeada por los cuerpos de sus camaradas, y la mirada de los que aún vivían atenta a cada una de sus órdenes. Boris, su mano derecha, estuvo ahí desde el principio. Sus hombres de mayor confianza, Anatoly y Vladimir, ahora estaban muertos. Balalaika vio los cuerpos e hizo una mueca. Partida en 2 por fuego pesado. El olor y la imagen le resultaban demasiado familiares a la mujer nacida en la guerra del Hotel Moscú. El club le recordó la derrota de los terroristas, que tomaron el control meses atrás, los cuerpos esparcidos por toda la franja, los que seguían con vida siendo sancionados. Pobre Vladimir, pobre Eda, pobre Shenhua, pobre Sawyer, pobre Jackpot. Balalaika no reflexionó mucho más. Un coche se detuvo tras ella y la puerta se abrió de golpe. Apareció el apuesto, aunque mayor, Chan, director de la sucursal de la tríada de Hong Kong en Rohanapur. Una sonrisa era habitual en el hombre, y su estilo característico acentuaba cada paso al acercarse a Balalaika. Balalaika se giró, expulsando una nube de humo gris al aire mientras Chan asentía. Señorita Balalaika. Balalaika respondió, volviéndose hacia los cadáveres, los policías corruptos y los limpiadores que se arremolinaban alrededor de las bolsas para cadáveres, los investigadores corruptos escribiendo sus informes corruptos, todos financiados por la tríada o el Hotel Moscú. Claro que los italianos y los colombianos estaban metidos en esto, pero eran filiales considerables comparados con el Hotel Moscú y la tríada. Bebé Chan, comentó, ha sido un día muy largo. Chan asintió, sacando su propio cigarrillo. Claro que sí, cara de frito. Ha sido un día infernal. Boris se acercó por detrás, con su AK al hombro, sujetado a la espalda con una correa de sujeción. Saludó con elegancia, y Balalaika miró hacia atrás mientras Boris hablaba. Capitán. Balalaika asintió, y Boris dejó de saludar. Boris. Boris se aclaró la garganta, asintiendo a Chan mientras se acercaba a Balalaika. En total, tenemos 23 bajas, sin contar a los hombres de Chan. Contando los suyos, tenemos 31. Balalaika lo despidió con un gesto y un toque de cigarrillo. Incluso cuando lo teníamos acorralado, Castle logró imponerse. Chan se rió entre dientes. Tengo que reconocerle a este tipo que me impresiona cada vez que aparece. Primero, todas esas cuadrillas en los muelles, luego la base, y ahora aquí.
Chan juntó las manos una vez. Hace honor a su nombre. Balalaika no compartía la despreocupación de Chan, burlándose de su evaluación. Hemos perdido hermanos por la causa, Chan, y los hermanos rara vez se reemplazan. Balalaika dio una larga calada, extrayendo el cáncer del cigarrillo, y luego exhaló, con el humo gris acompañando su exhalación. Boris. Averigua que pueden alquilar Ronnie House y Abrego en el mercado mientras reevaluamos la situación. Dio otra calada, exhalando el humo antes de volver a hablar. Contacta con la hermana Yolanda, debemos conseguir más equipo para enfrentarnos a este castigador. Boris la miró a ella y a Chan, a lo que Chan respondió con un guiño juguetón. Balalaika volvió a hablar, mirando al suelo. El proyecto en el que estaba trabajando Anatoly, ponlo en marcha. Eso es todo. Chan asintió, girando un 180 grados y encarando su vehículo, saludando con la derecha. En ese caso, veré qué puedo sacar de mi repertorio, cara frita. Que tengas un buen día. Balalaika asintió, notando su partida. A ti también, Chan. Boris seguía de pie, en posición de descanso, observando a Balalaika de reojo, pero concentrado en los cadáveres. Boris conocía a tantos como hermanos desde hacía años. Había despejado nidos de ametralladoras, sobrevivido a bombardeos de mortero y limpiado trincheras enteras de los mojiconestos hombres. Verlos masacrados frente a él le rompió el corazón y lo enfureció. Sin embargo, Boris era un hombre muy controlado y tranquilo por naturaleza. Convirtió su ira en un arma, pero no en voz alta, sino con 3 disparos de su AK-47. Sí, concluyó Boris, el castigador pagaría. Ya eran demasiadas. Frank Castle, el castigador 545X39. Los estadounidenses la llamaban en su día la bala venenosa. La bala estaba diseñada para ser pesada en la popa, y una vez que penetraba en el cuerpo, la trayectoria de la herida era imposible de predecir. Caía en picado, destrozando la carne y cualquier órgano que se cruzara en su camino. Esos rusos debían tener un arsenal entero de ellas, traídas de las sucias arenas de Afganistán. Eran unos viejos cabrones. Quienquiera que disparó a El Castigador debió de ver su obra en Anatoly y se la devolvió a Castle. Consideró la ironía unos segundos, de pie frente a un espejo medio roto en su agujero. Su agujero, parecido al que él y Mitro tenían hacía 2 años. Este también era un sótano, pero daba a un complejo de almacenes abandonado en las afueras de Rohanapur. Cumplía con lo que Castle buscaba. El castigador tenía 2 impactos de bala venenosa en el brazo y el muslo. ¡Qué suerte! Ese tirador pudo haberlo liquidado en ese mismo instante. Pero no lo hizo, suponiendo que fuera un hombre. Castle ha oído, durante su breve estancia en Rohanapur, que las mujeres eran las más letales. Esa chica de la motosierra fue la única que derrotó a El Castigador, así que quizás sea cierto. La sangre le corría por la cara. Una venda con puntadas toscas, pero adecuadas, le cubría la mitad de la cabeza. Castle le hizo un agujero en el ojo, solo para poder mirarse a sí mismo, furioso, listo para matar. ¿De verdad estoy enfadado? ¿O solo estoy? Estas preguntas debilitaron su mentalidad. Mátalos a todos, y Castle las expulsó de su mente mientras se llevaba unas pinzas esterilizadas al muslo, clavándolas profundamente en la herida. Castle extrajo la bala, apretando los dientes y gimiendo, y la bala de plomo finalmente fue extraída, cubriendo de sangre el objeto, las pinzas y sus dedos. Un poco de exceso goteó al suelo, pero era de esperar. Castle acercó la bala a la línea de visión, examinándola lentamente, girándola mientras la sangre seguía acumulándose. Esa bala es increíble, pensó Castle. Casi respetaba a los rusos. Diseñaron una bala rápida y ligera, capaz de destruir a cualquier blanco fácil que tuviera la mala suerte de encontrarse en la mira de un fusil Kalash moderno y bien equipado. El castigador lo dejó caer en la sartén y agarró una aguja, con la intención de coser la herida. Con la mano libre, Castle agarró un fragmento de espejo y lo colocó en la silla que había colocado detrás de él. La vista era tan anodina como la mayoría de las heridas de entrada. Pequeña, sangrando, el tipo probablemente gritaba. Pero el castigador solo gritaba mientras mataba hombres, clavándoles cuchillos en el cuello o rociándolos con lluvias de plomo. Castle empezó a coser, y solo una vez se permitió gritar. ¿Un alivio además de la ira? Quizás. Coser el propio muslo solía tener ese efecto. La sutura estaba hecha. Castle guardó las herramientas quirúrgicas en sus lugares asignados en su botiquín. Las desinfectaría más tarde. Un brazo, una pierna y una en la cara.
Castle ni siquiera recibió una paliza de un tipo con un mono rojo, un viejo amigo que se había echado a perder, ni de un grandullón ruso aficionado al gimnasio. Bueno, eso no es cierto. Tenía los brazos y el torso bastante magullados por la paliza que le dio la escopeta del grandullón. Uno en la espalda, otro en el pecho. A Castle le dolía el pecho, y usar ese término no fue poca cosa. Hizo una evaluación, como era su entrenamiento, y solo descubrió los importantes hematomas, y que su chaleco estaba jodido. El castigador tenía a sus reemplazos preparados. Vino preparado, por supuesto, como siempre. Primero lo primero, pensó Castle mientras salía cojeando del baño y se dirigía a su dormitorio armario abierto que había instalado en el sótano del almacén. Encima estaba su furgoneta, aparcada bajo una lona, un lugar por lo demás anodino. La habitación tenía maquinaria ligera, una mesa para trabajar el metal y un juego completo de herramientas para uso general. Castle, por supuesto, lo puso a trabajar, modificando y ajustando todo lo posible para que se adaptara a su función. Afilar cuchillos, recargar munición a mano, mecanizar fiadores automáticos, fabricar silenciadores, fabricar todo lo que necesitaba. Era una base de operaciones perfecta para Castle. A su derecha estaba la pared de armas, infame para él mientras seleccionaba su arma para el trabajo, su herramienta de trabajo. Castle perdió 3 piezas de equipo, no, 4 piezas de equipo. Una G36C, una P226, una Desert Eagle calibre 51 de sus cuchillos de combate. Sin embargo, Castle ganó 2 cosas. Un subfusil italiano poco apreciado, el M12S, y una Browning D-Power clásica. Castle enroscaría los cañones más tarde, si es que el AMPA no lo había hecho ya, para usarlos como silenciador. Serían perfectos para lo que planeaba a continuación. Castle observaba la pared con la mirada, buscando una herramienta por si necesitaba aumentar la potencia de fuego. La escopeta Benelli M3. Calibre 12, semiautomática y capaz de cargar munición Magnum. Tras retirarlo de la pared, Castle desplegó la culata plegable personalizada y la colocó sobre su banco de trabajo. Se sentó y sacó el teléfono que usa. Había preguntas serias que necesitaban respuesta, como ¿quién demonios era la mitad de esta gente? ¿Qué sucedió en Roanapur hace 20 años que dio origen a esta escoria intransigente? Todo parecía calculado en contra de Castle. Sabían que atacaría en algún lugar como Godfest, o simplemente tenían gente lista para actuar en cuanto lo vieran. Fuera cual fuera la causa, Castle necesitaba más información. Le inquietaba su mente, siempre calculadora, cómo esta gente podía hacer esto. Los ancianos del Hotel Moscú eran militares rusos, veteranos afganos, pero Castle desconocía el alcance. Así que decidió averiguarlo. Marcando su celular, el hombre volvió a marcar un número que lo había llamado hacía más de un mes para dirigir a estos hombres desde Roanapur. El número de teléfono de la agente Dinamadali. Rock ha estado moviendo los pies toda la mañana, entrelazando los dedos lenta y meticulosamente con una repetición mecánica. Rock estuvo pensando, absorto en su mente, durante horas. Revivió su lado luminoso ahogarse en la oscuridad hace meses, cuando los terroristas inundaron Roanapur. Rock planeó su aniquilación él solo. Está haciendo lo mismo aquí. Revi y Dutch tienen heridas. Revi sufrió una conmoción cerebral. Dutch, un diente roto y una lengua mordida. Benny permaneció en silencio, con un cigarrillo en la comisura de la boca. Le daba una calada de vez en cuando. En las camillas del hospital cercano estaban Shen Wayeda, recuperándose de las heridas sufridas en combate. Loton el mago estaba presente, sentado como siempre, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados. Casi levantó la vista, buscando a Sawyer, pero no la encontró. Bien, se recordó. Está muerta. Loton se quitó ese pensamiento de la cabeza y se tomó unos instantes para observar la habitación que lo rodeaba. Dutch estaba sentado en una silla junto a Rob, frotándose suavemente la mandíbula y gruñendo ante sus movimientos. El cuerpo envejecido de Dutch lo estaba alcanzando, y esa granada de conmoción le dio una paliza. No ayudó, pues después comió suelo de cemento. Revi solo refunfuñaba, mirando a Shen Wayeda desde su propio escroto. Esto es una puta mierda, empezaba. Dutch la miraba fijamente, negando con la cabeza. Ahora no, Revi. Ya lo sabemos. Fue así varias veces, pero cada vez que hablaban, Loton seguía levantando la vista para ver si sus intentos de conversación conducían a algo. Nunca lo hicieron. Hasta que, lo tengo. Las palabras salieron de Rob, y todas las miradas estaban fijas en él.
Rock se incorporó en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo y una sonrisa casi pecaminosa se extendía por su rostro. Como ya se mencionó, Rock se había dejado llevar por la oscuridad de Rohanapur últimamente, en detrimento de su relación con Revi, así como de la opinión de Dutch, de Chan y de casi todos los demás sobre el monaguillo de Rohanapur. Pero nadie podía quejarse, ¿verdad? Fue uno de los pocos que organizó la aniquilación de los terroristas. Quizás el gas fosgeno fue demasiado, pero ¿a quién le importa? Así que, con todas las miradas puestas en Rock, empezó a explicar fragmentos de su malicioso plan, con crudos y horripilantes detalles, al resto de la tripulación. Lawton tuvo que quitarse las gafas para esto, pues la audacia de Rock empezó a impactarlo incluso a él, el más genial de los geniales. Castle había cogido el teléfono y de Punisher lo colgó. Tina Madani le había informado a través de un expediente de la CIA que profundizaba en los sucesos de Rohanapur a mediados y finales de los 90. Aprendió a fondo, de hecho. El castigador se levantó de su asiento y se giró para ver su conjunto de armas tras él. Necesitaría tiempo para recuperarse, una semana, quizás más, y pasar desapercibido. Estas cicatrices frescas necesitaban tiempo. El castigador tomó un cuchillo y estudió su filo reluciente. Se daría 3 días, y después, el castigador llevaría a cabo su siguiente plan de justa masacre. Pero ahora conocía a los jugadores, conocía el juego y sabía cómo derribar este imperio de demonios y desviados. Empezando por los proveedores. Falsifican a los discípulos de Dios. Así que quizás, pensó el castigador mientras colocaba un chaleco y una plantilla nuevos en su banco de trabajo, él se los entregaría a Dios, y Dios los desterraría al infierno. Capítulo 7. La iglesia de la estafa. Las heridas de Frank Castle no habían sanado del todo, pero ese no era el problema. Tenía todo lo que necesitaba. La camioneta estaba cargada con una herramienta especial para contingencias. Una contingencia que ahora esperaba. El informe completo que Dina le dio le proporcionó a Castle información que usaría para destruir a esa escoria. El castigador ha aniquilado objetivos pequeños. Es hora de los grandes. Rock pasó las últimas 2 noches investigando lo mejor que pudo sobre el castigador. Encontró varios artículos sobre su desmembramiento de los irlandeses de la cocina, los perros del infierno y el cártel mexicano. Las historias recientes eran menos fiables, basadas en patrones de comportamiento en lugar de hallazgos reales. Pero aún así hay un patrón. Sacaba los suministros una vez que conocía el juego. El armero de Anatoly fue el comienzo, luego el festival de Lago Ozi para su tráfico de drogas, ahora para la importación de armas y otros bienes. La iglesia del estafa. Desangrálos y cuando vayan a curarse, quítales sus suministros. Entonces mátalos. Rock tuvo que reconocerle la culpa al hombre, aunque Chan, literalmente, lo haría. Probablemente. El castigador ha hecho lo que nadie ha hecho jamás. Poner a Rohanapur a prueba. Ya tenía un alto número de bajas entre las pequeñas bandas, cárteles y mafias, además de los ataques al Hotel Moscú y al Godfest. Rock dio una larga calada a su cigarrillo y se giró hacia sus compañeros, que empezaban a prepararse para pasar la noche. «Holandés», gritó Rock, recibiendo silencio. «Sé a dónde irá Castle. Es hora de actuar». El castigador llevaba poco equipaje. Su camioneta estaba a unos 800 metros de la iglesia, aislada. Perfecto. En una bolsa de lona negra, Castle llevaba su subfusil M12S y una Benelli M3. El castigador cruzó la selva, pistola en mano, sin entender por qué todo le parecía tan familiar, y a la vez tan lejano. El castigador se apoyó en la línea de árboles y dejó caer la bolsa. Estaba justo a la derecha de la iglesia. Castle sospechó que debajo había viviendas, un vigilante en la zona de carga y todos los demás durmiendo. Moviéndose rápido, agachándose, en silencio, el castigador cruzó el campo abierto. Llevaba gafas de visión nocturna atadas a la cabeza, capaces de ver en la oscuridad donde ellos probablemente no podían. Al llegar al muro de piedra, Castle sacó la E-Power de una funda, manteniéndola apoyada sobre su pecho derecho, con la mano izquierda ligeramente extendida para palpar la pared. El castigador dio vueltas por la parte trasera de la iglesia. Allí, había una plataforma para fumar con ceniceros viejos y cigarrillos apagados. Castle la cruzó y se dirigió a una masa de tierra elevada que daba justo sobre la zona de carga. Allí, un joven rubio estaba sentado, con un cigarrillo en la mano, mirando fijamente a lo lejos. El último error del chico. Sin pensarlo 2 veces, el castigador se deslizó por el borde hasta el aparcamiento.
amortiguar la caída rodó y Castle dio pasos suaves y rápidos hasta llegar detrás de su silla. Durante el trayecto, Castle cambió su pistola por la Bowie que llevaba en el trasero. Detrás del muchacho, el castigador usó la palma de la mano y le metió el cigarrillo en la garganta. El tipo lloró, pero solo por una fracción de segundo, mientras el castigador le rodeaba la cara con el brazo, apretándolo con una llave de acero. El acero atravesó el aire y el castigador hundió su cuchillo en la garganta del vigilante. Pasaron unos momentos, sus borboteantes intentos de respirar le hicieron sangrar por la nariz y la garganta. The Punisher le arrancó el cuchillo, pero le permitió sentarse desplomado en la silla. Los últimos remansos de vida vinieron del hombre en un tic, algo que The Punisher había visto mucho. La puerta lateral estaba abierta y el castigador entró sigilosamente. Arriba estaba la capilla, y abajo, las habitaciones. Al subir, Castle observó desde la penumbra a un joven en el altar, leyendo la Biblia. Lentamente, el castigador se acercó sigilosamente al monaguillo, leyendo en silencio, ensayando algo a la luz de una vela. Solo cuando estuvo justo detrás del monaguillo oyó algo, y este se giró. Una expresión por lo demás apacible y tranquila pronto se transformó en un horror desorbitado. El castigador extendió la mano, agarró la cabeza del hombre y clavó rápidamente la punta del Bowie en la zona blanda bajo su mandíbula. Un húmedo crujido resonó con sus gorgoteos, mientras el aire era reemplazado por sangre en la tráquea. El castigador bajó su cadáver al suelo, sacando el cuchillo acompañado del mismo ruido húmedo. El castigador bajó las escaleras y encontró dos más. Un hombre de pelo verde, mayor, quizá de unos 30 y tantos, y un iniciado más joven. Por lo que Castle entendió, el tipo de pelo verde se llamaba Rico. No importa. El castigador sacó la Browning Power con la izquierda y la apuntó con una sola mano. Rico disfrutaba de una noche larga. Pronto saldría a reemplazar a Carlos en la guardia, y Able regresaría de su solitario estudio en la azotea después del partido. El otro chico, un veinteañero moreno, le debía un favor, así que se hizo obrero de la iglesia. Carl Deekes. Rico inclinó la cabeza hacia su mano. Era extraño, la verdad. Nunca se había encontrado en la parte final de una mala partida. La mal hablada Eda siempre se aseguraba de que conociera los trucos, las trampas, el juego. Pero Carl Deekes era un jugador realmente bueno. Probablemente así fue como se metió en este lío. Rico resopló ante su pensamiento y jugó su mano. Carl sonrió, listo para jugar la suya. Un fuerte golpe resonó en el aire a la izquierda de Rico, y la cabeza de Carl se sacudió bruscamente. Su cuerpo se desplomó de la silla y golpeó el suelo con un golpe sordo. Rico reaccionó de inmediato. Sus años de entrenamiento con Eda como pistolero y merodeador estaban a punto de dar sus frutos. Rico se volcó en su silla, rodó sobre su hombro y arrancó la Mac 10 de la mesa. Al arrodillarse, la levantó hasta su hombro y apuntó a. Otro golpe resonó en el aire y sintió calor en el pecho. Fue un destello, en realidad, y Rico cayó de repente al suelo. En lugar de la cabeza, como Carl, esto le atravesó el corazón. Sintió un espasmo en el pecho. Sus pulmones no podían seguirle el ritmo mientras su mente comenzaba a dar vueltas. Lentamente, unas botas avanzaron pesadamente sobre la madera dura y se encontraron junto a su repisa. Frank Castle, el castigador, estaba de pie sobre él con una pistola E-Power de 9 milímetros con un cañón bastante grande. No es de extrañar que estuviera tan silencioso. Rico sonrió con sorna mientras Punisher lo agitaba sobre su frente. Sin embargo, permaneció estoico al apretar el gatillo. El cuerpo de Rico se estremeció un instante antes de que todo se volviera negro para él. Su cerebro dejó de funcionar cuando Punisher lo inutilizó para siempre. El castigador exhaló. Eso estuvo demasiado cerca. Si ese tal Rico hubiera podido rociar con la Mac 10, seguro que habría más que un exagente de la CIA dormido y una anciana de los que preocuparse. Castle enfundó el arma y pasó por encima de su cuerpo. En su evasión, Rico había derribado la silla. Quizás hubiera sido natural que se produjera algún ruido en esta imitación de iglesia. El castigador se acercó a la cama de una mujer envuelta en sábanas, con vendas cubriendo su cuerpo donde sus balas le atravesaron los costados. Supongo que se negó a permanecer hospitalizada, pensó el castigador. Sacó su larga y reluciente Bowie, manchada con la sangre del vigilante y el monaguillo, colocando la hoja sobre su rostro y cortándolo suavemente. Los ojos de Eda cobraron vida y miró fijamente a el castigador a los ojos. Oh, joderte, Castle.
El castigador clavó su cuchillo en su mejilla, colocando su mano sobre su boca mientras tallaba un semicírculo alrededor de la cuenca de su ojo derecho. «Escucha, Langley», comenzó Punisher, sus gritos ahogados no lograron vencer la fuerza de su brazo. Ella apenas tenía fuerzas para hacer algo para defenderse. «Sé lo que le hiciste a los estadounidenses hace 20 años». El castigador se detuvo, clavándole la mirada con un odio profundo. Era casi como si Eda supiera ahora lo que Castle sentía por los traidores, como si ya hubiera lidiado con algunos. «Al último hombre que traicionó a su país por beneficio propio, lo maté. Le disparé 2 veces. Al hombre que estaba delante de él, le saqué los ojos». El castigador dejó que las palabras calaran hondo en el alma de Eda mientras le retiraba el cuchillo de la cara, que chorreaba sangre fresca. Pero sus miradas permanecieron fijas. «Voy a derramar tus entrañas como tú derramaste las de ellos». Eda se estremeció en resistencia por una fracción de segundo antes de que Castle hundiera su cuchillo profundamente en su abdomen, cortando los músculos abdominales de manera horizontal, abriendo 5 pulgadas de su intestino y luego arrancando el cuchillo. Bajo su mano, Eda se sumía en un mar de gritos y jadeos. Sus brazos, a pesar de su debilidad, arañaban la manga del castigador. El castigador la fulminó con la mirada. La bala que le había atravesado el cráneo había dejado huella. Era recuperable. Castle ya había recibido un disparo en la cabeza. «No puedo quedarme horas y darte el dolor que causaste al traicionar a tus hermanos y hermanas de armas. Pero lo que sí puedo hacer es hacerte sentir dolor, hacerte rogar por misericordia, pero en el fondo sabrás que no la mereces, pedazo de mierda». Los ojos de Eda ya lo reflejaban, y Castle se deleitaba con ello. Como cuando torturó a aquel ruso, el castigador esbozó una sonrisa enfermiza, amplia y evocadora. El castigador deslizó el cuchillo en su vaina de combate, con la mano hundiéndola en el corte abierto en el abdomen de Eda. Arrancó carne y la esparció sobre el costado de Eda. El castigador repitió esto varias veces hasta que la mayor parte de sus entrañas quedaron expuestas como macabras decoraciones frente a ella. Para su sorpresa, Eda seguía despierta, con los ojos abiertos y maldiciendo en silencio, con el pecho subiendo y bajando rápidamente en busca de aliento y consuelo. El castigador sentía la humedad de su boca a través de su mano enguantada. La sangre manaba de sus dientes mientras luchaba a cada paso. Su antebrazo derecho estaba cubierto de varios centímetros de arañazos causados por sus uñas. Los brazos a los que estaban unidos ahora yacían planos, retorciéndose mientras Eda se clavaba en el dolor. El castigador exhaló. «No más conversaciones». Sacó el cuchillo de su vaina de combate y lo colocó sobre su cuello. Por un instante, el castigador vio arrepentimiento en sus ojos, una súplica de ayuda, una súplica de clemencia. La visión duró poco, pues el castigador le atravesó el esófago con la hoja, cortándola profundamente, pasando la garganta. Retrocedió un paso, observando a Eda agonizando, retorciéndose levemente mientras la sangre que le quedaba salía de la garganta y el estómago antes de expirar. Una hora antes, Balalaika y Chang habían convocado a Ronnie House y Abrego con sus diversas manadas. Allí estaban, los 4 perros de Rohanapur, atacando a el castigador en un acto. Con ellos estaban Dutch, Rob, Revi y Benny, de la compañía Lagón. Con Loton el mago. Y Shenhua seguía postrado en cama. «Está bien». Balalaika empezó, dando una larga calada a su fino cigarro. «Hombres de Rohanapur. El castigador atacará a continuación la iglesia del Estaza». Balalaika miró a Boris. Él notó que ella, al igual que él, no se lo tomaba bien. Los soldados del Hotel Moscú habían consumido alcohol con frecuencia desde la muerte de Anatoly. Desde la de Vladimir, desde la de Komorov, Balinsky, Torov, Bada, Mikhail, Abanovich, Sanaviev, los nombres de los que el castigador ha matado son innumerables. Los hombres de Balalaika estaban ansiosos por pelear, y tratarían con él de la misma manera que trataron con esos terroristas. Sin piedad. Los hombres de Chan estaban igual de furiosos. Carecían de más concentración que el Hotel Moscú, pero Lao, uno de los hombres de mayor rango de Chan, había estado nervioso todo el fin de semana por intentar atacar a ese bastardo. Había matado a muchos de sus hombres, a muchos de los hombres de Balalaika, con quienes algunos miembros de la tríada eran amigos, y a Jackpot. Los colombianos de Abrego estaban en forma, listos para la acción. Su negocio ha estado en declive desde la llegada de The Punisher, y lo mismo podría decirse de los italianos de Ronnie. Se podría decir que ellos, hace 20 años, hace 2 semanas, gobernaron Rohanapur juntos. La amenaza demasiado real de que se lo quitaran era ahora inminente.
Ninguno de ellos quería eso. Tengan su SAG, G3, AR y cualquier otra arma que tengan lista para luchar contra el hombre más letal del mundo. Con la muerte de tantos de nuestros camaradas, no lo dejaremos con vida después de esta noche. Ataquemos con fuerza, rápido, pero con suavidad. He encontrado un agente químico para usar. Se escucharon algunas palabras por la sala, pero los rusos se mantuvieron firmes. Lo más probable es que la iglesia Ripov llegue muerta. Balalaika dio otra calada. Soldados del Hotel Moscú, de la Tríada, los colombianos y los italianos. No os contéis, o os mato yo mismo. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y sin nada más que decir me despido, cuídense mucho y hasta pronto, paz.